minutos abrimos la columna Las dos caras de la moneda a cargo del licenciado Víctor Luna Cuevas, consejero administrador del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos filial NOA y presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop filial Tucumán. Atención, la inversión extranjera del gobierno de Milei solo está generando empleo en determinados sectores como los sectores extractivistas, de inteligencia artificial o de energías renovables. Mientras tanto, el 67% de las empresas despidieron más trabajadores en este primer semestre. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buen día. Buen día, querida amiga, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto de escucharte, como todos los martes. Igualmente, querido. Te extrañamos siempre el último martes del mes porque así somos de malcriados nomás. Sí, pero, que no podemos coincidir con los vuelos. Claro, tal cual. Justamente viene a cuento, mirá el comentario, porque quiero compartir eso con la audiencia. Has realizado un excelente análisis de esto que yo anunciaba en el título y en la bajada de la columna respecto de la inversión extranjera directa en América Latina y en el Caribe, ¿no? Porque hay que empezar a desmitificar un poco esto y ver cómo se está plasmando, se están en plural plasmando los efectos del RIGI y seguramente pronto del Super RIGI. A ver, explícanos un poco. Sí, efectivamente. A ver, hay una versión oficial y que está levantada en muchos medios de difusión masiva en cuanto a qué representan los compromisos de inversión que anuncia este gobierno en miles de millones de dólares y qué nivel de generación de trabajo tendría. A ver, el gobierno viene repitiendo que se han aprobado y que hay un compromiso en realidad de inversión de 57.000 millones de dólares, lo que generarían alrededor de 100.000 puestos de trabajo, sumando empleos directos e indirectos. Si nosotros hacemos un rápido cálculo dividiendo esos puestos de trabajo por la cantidad de millones de dólares, nos da un número que por cada millón de dólares invertidos se generarían 1,75 empleos. Si nosotros vemos esa foto así nomás, podemos decir, bueno, se genera empleo, se genera casi 2 puestos de empleo. Pero esto lo quiero linkear con el último informe de la CEPAL, que hace un análisis. La CEPAL es un organismo de Naciones Unidas que hace análisis sectoriales, económicos y políticos en todo el mundo y sobre todo la región de América Latina y el Caribe, que nos viene contando que en el 2005 aproximadamente las inversiones extranjeras directas generaban 2,92 puestos de trabajo. Y esto empezó un declive muy grande y llegamos al 2025 en ese informe de la CEPAL, que coincide precisamente diciendo que esas inversiones generan 1,72% de empleos. ¿Por qué? Vos bien lo dijiste, porque son los sectores que demandan mucha utilización de capital y no generación de mano de obra. Pero Claro. Acá hay un detalle también que hay que marcarlo rápidamente. Hay un observatorio del RIGI, que es un espacio que lo integran la CEL, la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales y la Universidad de San Martín, que ellos van analizando la foto día a día. O sea, esto que nos dice el gobierno es lo que se anuncia, pero lo que ya está en funcionamiento son 7 proyectos por 13.000 millones de dólares, lo hagamos redondo, que crearon o están creando 1.000 puestos de trabajo directos. Haciendo el mismo cálculo, esto nos da a nosotros que está generando 0,08 empleos por cada millón de dólares. Entonces, al Super RIGI más el RIGI, donde le damos un montón de beneficios en detrimento de las arcas del Estado, en detrimento de la industria nacional y en detrimento de la generación de empleo, estamos viendo que la realidad está muy lejos a lo que los anuncios del gobierno nos quieren hacer creer.
Esto, Víctor, muy clara tu explicación, muy clara, pero nada, quería consultarte, no asegurar, por supuesto, ¿no? Digo, esto que estás analizando vos es en relación directa, poniendo en relación directa, ¿no es cierto?, la supuesta inversión, y voy a subrayar supuesta, permítaseme, con la generación de empleos, ¿no? Porque se propagandiza, ¿no es cierto?, que ese es el sentido, ¿no es cierto?, de ponerles, abrirles las puertas en forma irrestricta, ¿no es cierto?, a las empresas transnacionales que vienen a, lo hemos mencionado, pero voy a precisarlo, energías renovables, procesamiento y alojamiento de datos, es decir, que es el área de comunicaciones, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Peter Thiel ahí anda dando vueltas, carbón, petróleo y gas, que son, ¿no es cierto?, lo extractivo, semiconductores, pero hasta donde yo entiendo, esa cantidad así impresionante, ¿no es cierto?, de inversiones son relativas en la medida en que estas nuevas leyes, ¿no es cierto?, de inversiones del gobierno mileísta, del régimen, la exigencia es mínima con respecto, es decir, ellos comprometen, por decirte, 13.000 millones, ¿no es cierto?, pero eso es la inversión inicial, digamos, el porcentaje es bajísimo, ¿o no? Sí, a ver, como para dar un poquito de claridad en el concepto que vos bien mencionás, el RIGI, ¿qué es lo que hace? Anuncia miles de millones de dólares que estarían llegando, ya han llegado aproximadamente esos 13.000 millones de dólares, Sí. en en un estado serio, que protege a la industria, que protege a sus arcas nacionales, que pretende generar recursos, no hubiera creado el RIGI para atraer estas inversiones. Vos bien dijiste, la legislación no solo que es muy laxa, sino que es muy permisiva en detrimento de la industria nacional, porque estas inversiones se le reduce del 35% de ganancia que pagan todas las empresas argentinas, se la reducen al 25%. Después, tienen una devolución inmediata del IVA que generan estas empresas en detrimento del IVA que pagan permanentemente todas las industrias nacionales. Otro tema, a esta, digamos, inversión extranjera directa, tienen blindada la posibilidad de que sean, primero, modificada la ley en detrimento de ellos, o que algún otro gobierno por 30 años pueda iniciarle acciones legales en el país por no cumplimiento. En cambio, en las empresas y en las industrias nacionales, ya a partir de hace 2 meses atrás, ya Arca los está intimando, dándole un plazo de 24 horas para cumplir con sus obligaciones fiscales, previsionales, en un contexto totalmente adverso al desarrollo industrial. Estamos viendo una total asimetría y una total entrega en contra de nuestras empresas. Claro. Ahí en uno de los cuadros que me has compartido generosamente, está muy claro el impacto negativo, por supuesto, que lo estás explicando, en el sector automotor y en la industria textil, ¿no?, que son sectores con alta demanda, ¿no es cierto?, o creación de puestos de trabajo. En el caso automotor dice acá 3,9, en el caso de la industria textil 8,6, ¿no? Pero Sí. las están fundiendo. A ver, son los dos sectores más golpeados, aparte de lo que es el ámbito de la construcción, que es un tema que está totalmente en un proceso de deterioro total. A ver, ese 3,9 es lo mismo que venimos conversando. Cada millón de dólares invertidos en ese sector genera casi 4 puestos de trabajo, y en la industria textil casi 9 puestos de trabajo. Pero con las políticas de apertura
indiscriminada de la importación han hecho que estos sectores estén perdiendo comparativamente desde el 2020 un 18% el automotor y la industria textil un 33% comparado con la década del 2010. Esto es muy complejo, es muy doloroso por lo que significa socialmente. Claro. Argentina, que supo tener la industria metalmecánica y automotriz más grande de Latinoamérica, hoy se está primarizando por la importación de vehículos desde el exterior sin ningún tipo de control. Ahora, te iba a preguntar, Víctor, sin ánimo, por supuesto, no sé si vos manejás el dato, seguramente sí, yo no. La verdad es que no lo tengo al menos actualizado y que tiene que ver con la actividad agroexportadora, ¿no? Es decir, para que se entienda todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la exportación de granos y aceites, etcétera, etcétera. Es decir, el rubro alimentos. ¿Sabes que mientras te digo esto, estoy pensando, me estoy acordando de la amañada licitación, entrega, ¿no es cierto?, de la operación del río Paraná, que es por donde se canaliza todo este comercio, ¿no es cierto?, exterior. Sí. Y escuchaba los otros días, fíjate, a un dirigente del gremio de aceiteros, que todos sabemos, es uno de los sectores de trabajadores, ¿no es cierto?, mejor pagos, bueno, que están en la lona. Ahora, y nosotros mientras tanto aquí en la Argentina, las cosas básicas de alimentación las pagamos cada vez más caras, casi a precio dólar. Sí, a ver, efectivamente, a ver, lo vamos a tratar de analizar porque en ese informe que presenté al Consejo también analizamos lo que fue el crecimiento del Producto Bruto Interno de nuestro país, y el Producto Bruto Interno de nuestro país se forma por el consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las inversiones. Las exportaciones en el mes de mayo en nuestro país tuvo un crecimiento del 9,8% y las importaciones cayeron. Vos me dirás a mí, escucha, pero me acabas de decir recién que las importaciones están creciendo y que las exportaciones quizás no están concentradas. Bueno, es lo que vos decís. El agro en la composición de lo que fue todo este Producto Bruto Interno de mayo tuvo un crecimiento importantísimo y sobre todo en el sector de oleaginosas, de cereales, todo esto que hoy, si nosotros estamos viendo de que el río Paraná está siendo prácticamente abierto y sin ningún tipo de control, son los datos que nos informa a nosotros el gobierno. Hasta ahí tenemos hasta la duda de que si es real que todo lo que está saliendo o todo lo que se está exportando tiene que ver con la realidad de la economía argentina. Esta situación a nosotros nos preocupa mucho porque esas importaciones que bajaron, que lo manifiesta el INDEC, vos fíjate, y un dato para que lo entienda la audiencia, todas las piezas y accesorios para bienes de capital, que son todos los tornillos, tuercas o algún elemento que nosotros importamos para armar acá con la industria nacional los productos y servicios que produce Argentina, la importación de esos bienes que antes era altísima cayó un 26,6%. O sea que prácticamente no se produce en la Argentina, si no se produce en la Argentina, no se compran insumos para esa producción, y todo eso lo linkeamos con una caída terrible del consumo interno y también de un modelo, como dice la CEL, que ya no es un problema transitorio, ya es algo estructural lo que está generando este modelo económico. Sí. Y le sumamos entonces, además, este relevamiento, confieso y lo digo con toda sinceridad, vos sos el especialista, no conozco a esta consultora Boomerang, que ha difundido un informe mostrando que
esto que mencioné al principio, el 67% de las firmas realizó despidos, mientras que solo el 33% mantuvo intacta su dotación. Pero el dato que a mí me llamó la atención de esto es que ya no estamos hablando solamente de la destrucción de puestos de trabajo, sino aquellos que tienen suerte de que aún conservan su empleo, ¿no es cierto? Ven cómo se deterioran sus salarios, y tienen que aguantar y bajar la cabeza porque es eso, quedarse en la calle. Efectivamente, a ver, este informe que hace el blog de Boomerang, titulado Despiden más y frenan salarios, es una realidad dolorosa que lo venimos analizando y lo venimos siguiendo permanentemente. Ese 67% de firmas que se relevaron, que han despedido, y ese otro 37% que no despide, ese otro 33%, esos trabajadores ven que cada día, si bien tienen trabajo, tienen menor capacidad de compra porque los salarios están frenados. La pauta del 2% no cualquier gremio la puede superar porque no tiene ni la fuerza de números ni la fuerza política como para hacerlo, como ser aceiteros, como ser bancarios, como ser algunos sectores de la economía que están beneficiados. Pero lo que preocupa es el informe de proyección que hace el Observatorio Industrial PYME, IPA, haciendo un cálculo que si se mantienen las mismas condiciones económicas actuales en el 2026, este año podríamos cerrar con la pérdida de hasta 500.000 empleos formales y la desaparición de 40.000 unidades productivas, 40.000 empresas, pymes e industrias cerradas. Y esto no es un dato que lo toma por tomarlo el Observatorio PYME, Industrial PYME, sino que tiene que ver que desde diciembre del 2023 hasta ahora ya se han perdido 365.000 puestos de trabajo y en 26 meses se han cerrado 25.000 empresas. La proyección es durísima, querida amiga, y los análisis que se hacen no nos avisoran un escenario de mejora para el trabajador, para aquel joven que busca su primer empleo y para aquella empresa que quiere seguir invirtiendo en nuestro país. Sí, que por otro lado a eso le tenemos que sumar el avance silencioso pero constante por parte del régimen mileísta en cuanto a la reglamentación en cuentagotas de la reforma laboral. Todos los días nos estamos enterando a través del boletín oficial de la emisión de un decreto, de otro decreto, hoy, mañana, ayer, pasado mañana, con aspectos puntuales que tienen que ver con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, como están complicados, ¿no es cierto?, a nivel judicial, por cautelares presentadas por la CGT, por distintos sindicatos, etcétera, etcétera, bueno, entonces, a este cinturón de hierro estructural que vos estás describiendo, se suma no solo el deterioro en el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de los salarios, pérdidas de trabajo, de puestos de empleo, etcétera, sino también el empeoramiento al máximo de las condiciones laborales. Sí, efectivamente, estamos todos los días despertándonos con un decreto nuevo. Uno de los últimos fue la modificación en el límite y los parámetros para el cálculo de las indemnizaciones, que realmente hace que muchos sectores de la economía que tienen un ingreso fijo sumado a muchos ítems variables, elimina totalmente todos esos ítems variables, inclusive aguinaldos, horas extras, un montón de ítems que antes entraban dentro del cálculo indemnizatorio al momento de despedir, dándole la posibilidad a aquellos empresarios que se encuentran hoy pensando que hoy la salida no es Ezeiza, es importar y destruir el puesto de trabajo, le va a costar mucho menos hacerlo, y eso que era un tema que llegaba a tener hasta un viso de control hacia el sector industrial
por lo que representa un despido en función a la anterior cálculo de indemnizaciones, esto va liberando cada vez más una situación en donde seguimos diciendo, querida amiga, Milei quiere un país 80-20, 80-20, 80 de precarización, de pobreza, de situaciones muy complejas para los y las trabajadoras y un 20% concentrado de las mayores riquezas y los que se benefician siempre en todos esos procesos neoliberales anarcocapitalistas que representa el gobierno de Javier Milei. Y bueno, y mientras tanto, mi querido amigo, seguimos esperando que haya una propuesta programática por parte de la oposición para cuanto antes, lograr como corresponde, ¿no es cierto?, por la vía legal y democrática, que esta gente se vaya de una buena vez. Y después empezar, por supuesto, la difícil etapa de reconstrucción del país. Así es, querida amiga, siempre se suele decir, Alain dijo, es la política, es la economía, estúpido. Hoy es la política, estúpido, lo que nos va a sacar de este atolladero en el que nos encontramos. No, Argentina no va a tolerar 4 años más de este proyecto. No, imposible. Víctor, querido, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a despedir hasta agosto, porque bueno, ya el próximo martes, sí. El próximo martes vas a estar trabajando en Buenos Aires. Así que te mando doble abrazo. Gracias, querida amiga, que tengas una hermosa semana. Te mando un beso grande. Chao, chao. Igualmente. Cerramos así la columna Las dos caras de la moneda a cargo del licenciado Víctor Luna Cuevas.